hay algo que diría que me parece como muy importante, que es encontrar, como tener paciencia y no precipitarse en quién va a producir la película. Hacer muchas reuniones con mucha gente, al finalmente que el productor te permita confiar en poder hacer la película que uno quiere, ¿no? Y con el equipo que quiere. A mí me costó 3 años encontrar productora. Unos productores que arriesgaron porque al final era una ópera prima, pero también creían ellos que si salía mal era una forma de aprendizaje, ¿no? Y después también siempre trabajar con amigos, trabajar con gente cercana que le va a importar el proyecto, ¿no? Porque hay un momento en el rodaje en que todo el mundo está cansado y si no es gente que quiera el proyecto igual que ti, se genera una mala sensación. Y he escuchado muchos cineastas que dicen, uy, no, el rodaje es súper, lo sufro muchísimo, ¿no? Y yo no quería sufrir. Después de 5 años levantando el proyecto quería disfrutar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que acontecen en el Festival de San Sebastián. Voy a presentar brevemente a Jaume, aunque la verdad es que creo que muchas de vosotras ya le conocéis. Nosotras, desde el festival, le conocimos en el año 2018, cuando Jaume empezó a estudiar en la Escuela de Cine Elías Querejeta en la especialidad de creación. Ya a la escuela viniste con el proyecto, o la idea al menos, de esta película, de Strain Ryu, y estuviste 15 meses estudiando y también desarrollando este proyecto. Que bueno, desde el 2019 que acabaste la escuela, el 2025 has vuelto, o hemos seguido en contacto también desde Donosti. En el año 2020 presentó su cortometraje Ella y yo en la sección Nest, que es bonito también por eso el encuentro con muchas de vosotras que estáis este año compitiendo en el Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine. En el año 2022 fuiste seleccionado como residente en el programa de residencias Ikusmira Berriak, que es una residencia organizada entre el Festival de San Sebastián, Elías Querejeta Cineskola y Tabacalera, con este proyecto. Y en el 2023 dirigiste el corto Die Donau, que tuvo un recorrido también muy amplio por festivales internacionales, entre ellos el Festival de Rotterdam, Indie Lisboa o Seminci. Y bueno, en el año 2025 por fin no vuelve con la película ya acabada tras su paso por Horizonte de Venecia. Así que bueno, para nosotras es un poco como que vuelvas a casa. No sé cómo lo sientes tú esta vuelta. Sí, o sea, realmente volver a la sala donde estudiamos, donde hay muchos recuerdos, ¿no? Y volver con vosotros. O sea, ayer en la proyección fue también muy emocionante volver aquí, casi como un círculo que se cierra, ¿no? No tenemos, creo que, mucho tiempo, porque Jaume además va a compartir bastante, es muy generoso y va a compartir mucho material de trabajo que creo que va a hacer que esta conversación sea especialmente interesante. Entonces, si te parece, empezamos. Queríamos empezar un poco desde el principio, ¿no? Cuando la película es todavía una idea y a veces antes de empezar a escribir el guión, las cineastas pues tienen que empezar a plasmar esa idea en un dossier que después van moviendo pues desde laboratorios o una escuela de cine o también por productoras o instituciones a las que solicitan la financiación, ¿no? Quería preguntarte, creo que también es interesante, sabiendo que aquí hay muchas alumnas, un poco cómo eran aquellos dosieres, ¿no?, en los que empezaste a plasmar la idea. También entiendo que hubo muchas versiones a lo largo de los años. Sí, o sea, claro, yo creo que el primer dossier, que ahora os voy a enseñar y me hace mucha vergüenza, es un dossier que creo que empecé a hacerlo durante la cinescola. Entonces, como que ya lo pensaba, preparaba porque, bueno, para presentar el proyecto, ¿no?, también a productoras, a los aquelarres, a la hipótesis también. Entonces, también lo aproveché para presentarle a Ikusmira Berriak, que en ese año lo presenté a través de la Cinescola. Y claro, no me cogieron, evidentemente, porque el dossier es un... Los aquelares y las hipótesis eran presentaciones colectivas de los proyectos que se producían durante la escuela de cine. Entonces, me parece como algo muy clave el hecho de que el dossier que presento en ese año es un dossier que en verdad no me alejo nada de mi historia, ¿no? Es como algo que no me alejo nada de mis recuerdos, de mi vida, cosa que después la película no es para nada autobiográfica, ¿no? Y creo que uno de los principales problemas era que no estaba suficientemente alejado de mis recuerdos, de mi historia. Entonces, claro, ya la imagen que puse es yo con mi hermano
que es como, no, ¿sabes? Es empezar muy mal también, porque al final la película no es mi vida, ¿no? Y también a la hora de presentarla no es mi vida. Y ahí Carlos Mugiro me dijo, no, pero que no hables más de tu vida, ¿no? Habla de la película. Y sin embargo, Jaume, permíteme, pero esta imagen también me remite un poco al final, ¿no?, de la película. No, claro, no está tan lejos. Sí, es verdad, ostras, no había pensado esto. Sí, claro, es como un abrazo muy parecido, ¿no? Sí. Pues mira, vuelve como hay algo ahí. Pero bueno, sí, era un dossier un poco, o sea, bastante mal hecho. O sea, ves, con fotos familiares, bueno, sí que hablaba mucho de cosas de bicicleta, de referentes, pero ves, por ejemplo, los referentes los ponía como aparte, cosa que después en los dosieres como que los referentes los mezcló en la propia narrativa del dossier, ¿no? Entonces, bueno, este era el primer, con todas las fotografías ya de localizaciones de algunas de ellas, y después entré y entonces, claro, me presenté después con otro dossier al cabo de 2 años o así, a través de Nest, ¿no? A través de ella y yo. Y ahí, claro, y sí que había mucho más trabajo y bueno, ya era un dossier diferente, ya estaba mucho más alejado de mí, se repetían algunas fotos, pero bueno, había mucho más trabajo en ese sentido y me sentía también más cómodo. Sí que mantenía algunas fotos familiares, también porque al final el origen del proyecto en los diarios de mi madre, pero después ya aquí, a partir de aquí ya empezaba, bueno, ya con gente de casting, que tenía como una música que ya estaba en el proyecto. Y bueno, etcétera. Ahora vamos a estos documentos también. No sé si en tu caso, pero no sé si ibas simultaneando la preparación de distintas versiones de los dosieres para ir presentando a distintas instituciones con la escritura del guión. Muchas veces son 2 procesos que suceden a la vez. No sé si fue tu caso. Y también te quería preguntar por un proyecto que bueno, desde el 2018 mínimo, ¿no?, con el que ya estás trabajando. ¿Cuántas versiones de guión hubo ahí? Y cómo también haber pasado por distintos lugares y espacios, haber conocido a muchas personas. Has mencionado a Carlos Mugiro, el director de la Cinescola, pero otras personas que entiendo que también te han acompañado en este proceso. ¿Cómo también ha afectado a la evolución de la historia, ¿no?, y en particular del guión? Creo que justamente como el tiempo ha sido tan largo, era muy bonito y como que la gente se iba incorporando en este proceso, y eso me permitía a mí también alejarme de mi historia, ¿no? Y de repente como que otras personas entrasen y participasen y de repente aportasen cosas nuevas, como por ejemplo Meritxell Culey, que entra como co-guionista después de nuestro paso en Ikusmira, juntos, ella con su proyecto y yo con Estran Riu, y ella entró ya a una versión 8 o 9 del guión, y yo creo que hay como unas... A ver... Ahora tengo dudas de cuántas habían. 12. En verdad tampoco tanto. No, pues yo creo que Mary entró en la 7ª o así, 7ª o 8. Entonces, claro, pero no solo Meritxell, sino también estaba de tutor en Cinescola, tenía a Michel Gaztambide, que aportó mucho. Me enseñó también mucho a cómo escribir un guión también para las ayudas, cosa que es muy importante. Para tener dinero, ¿no? Pero aparte, encontrar mi forma de escribir un guión que pudiera ser, pues, que cada frase, cada parágrafo, cada parte del guión fuera una imagen o un sonido o un gesto, ¿no? Y eso para mí también me ayudaba mucho para empezar a escribir desde el montaje. Pero después también fue muy importante Milagros Mumentaler, que fue tutora en la residencia de guiones de la Academia, que aparte Mariona está por aquí, que no sé dónde está, aquí delante. No se ve nada. y también fue un lugar muy importante, ya con un guión mucho más desarrollado. Entonces yo sí que evidentemente siempre hay un poco el miedo de que de repente demasiadas miradas acaben como afectando. Pero en mi caso, en este proyecto en concreto, lo disfrutaba mucho como compartirlo, ¿no? Y no perdía el norte. Una pregunta muy concreta que creo que has un poco mencionado ahora. ¿Había versiones distintas en función de las instituciones a las que se pedían también ayudas para la financiación? De guión no, de dosieres sí. O sea, y aparte hay algo de la escritura de dossier y de escritura de guión que iba en paralelo, que la escritura de dossier me ayudaba mucho a la escritura también de guión, porque en dossier al final, pues para poner imágenes, volvía a los referentes, volvía como a muchos elementos. Por ejemplo, mira, hay aquí una cosa del dossier creo que está aquí,
A ver si lo encuentro. Que fue muy clave, ¿no? O sea, el momento de escribir, de preparar los dosieres, también es un momento para mí muy creativo también. Y ves, aquí son la coreografía de las bicicletas, ¿no? Entonces, eso fue a través con Razvan, también la residencia de guiones, que dijo cómo se mueven las bicicletas o cómo en cada escena van a estar compuestas las bicicletas. Y entonces aquí, por ejemplo, son dibujos de mi madre, que ella es profesora de educación física, entonces siempre hace esos dibujos para preparar las clases, ¿no? Entonces ella hizo los dibujos y empecé a hacer la coreografía y a transformar. Entonces esto en verdad me ayudó mucho a la hora también de pensar, por ejemplo, en la primera escena de la película, que en el guión era la 50, en verdad. Bueno, es interesante, ¿no?, esto, ir simultaneando la escritura de distintos tipos de materiales que después al final desembocan todos en una película, pero que durante muchos años, ¿no?, es un proceso también lento, sí, en el que vas poco a poco escribiendo y... Sí, hay, justamente ahora que decías esto también de los diferentes tipos de escritura, hay una que de repente descubrí en Ikusmira, que es la de esta, ¿no?, la de escribir con tarjetas. Porque me acuerdo que nos regalabais, o sea, en Ikusmira, que eso es muy clave, en verdad, nos regalabais como un dinero para ir a una librería y comprar cosas. Hacen falta. Claro, sí, y aparte no tenía nada. Aparte, cuando las tengo, al cabo de unos meses las pierdo todas. Entonces, bueno, estaba bien como ese dinero. Entonces ahí pues compré esas cartulinas, las cortaron y empecé a escribir. Cuando ya tenía el guión más avanzado, me permitía, como cada color era un personaje, un personaje o el Danubio, ¿no?, que también es un personaje. Entonces, a partir de ahí veía muy claro, detrás de cada cartulina había como las notas claves de la escena. Y a partir de ahí iba cambiando el orden y iba reestructurando la película un poco. Voy a aprovechar que has así dicho que el Danubio es un personaje más para pasar al siguiente, si te parece, al siguiente bloque un poco que queríamos compartir, que son los test que hiciste de localizaciones, porque efectivamente la importancia del Danubio y del río, el paisaje casi siempre determina también de forma narrativa la película, pero en este caso es claro, ¿no? Entonces, no sé si puedes compartir un poco... Tú tenías desde el principio claro que tenía que ser una película que transcurriera en el Danubio, pero explicar un poco por qué y después la importancia de ese viaje, ¿no?, que hicisteis a localizar también con algunos compañeros que están aquí en la sala. Sí, o sea, yo con mi familia había hecho muchos ríos por toda Europa durante mi infancia, pero sí que el Danubio era un río que se me quedó muy dentro, justamente por la complejidad que tiene y por no entenderlo. Entonces, y el misterio que tiene. Entonces, esa complejidad, ese no entenderlo, me generaba la obsesión de volver ahí, ¿no? Tiene algo incluso oscuro, ¿no?, crepuscular, que creo que al final de la película se nota, ¿no?, también. Entonces hay algo ahí de decir, ostras, que la obsesión por ese río. Entonces volví al río durante la cinescola con Antonio, que volvimos y fuimos a una parte que ya había ido en bicicleta yo con mi familia, pero había una carretera que no me acordaba, que era fatal para el sonido, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar la zona del Danubio. Empecé a localizar con toda mi familia, con mis tíos, con mis padres, todos juntos a localizar la parte de Alemania, y ahí empecé a descubrir otro río, ¿no?, que es un río más pequeño que se va agrandando. Y ahí también generaba como esa relación no solo simbólica, sino también física con el personaje de Didac, ¿no?, que va creciendo. Entonces, a partir de ahí hicimos muchos viajes, y muchos de ellos fue con Pablo, ¿no?, que está ahí, que es el de foto. Un aplauso para Pablo. Después volveremos a la fotografía, igual te pasamos el micro, Pablo, para que nos cuentes un poco también. Y entonces, a ver, localizaciones. Bueno, fui con Pablo, fui con Sandra Prat, que es la directora de arte, que no está aquí, y entonces hacía empecé a hacer documentos de localizaciones, ¿no?, también un poco por motivos visuales, pues campings lloviendo, campings de noche, puentes, o sea, era como todos unos documentos que después compartía con el equipo y que me ayudaban mucho para escribir, ¿no?, porque yo escribo mucho desde los espacios también. Voy ahí, me siento y empiezo a imaginar nuevas escenas o nuevos personajes. Y ahí tenía como un mapa, ¿no?, también que iba como un mapa del río, iba como colocando las localizaciones que íbamos encontrando. O, por ejemplo, con
con Pablo también pues decíamos mucho el trabajo de luz, ¿no? También de ir a los sitios a la hora concreta y ver la luz, analizarla y decir, vale, tenemos que filmar esta escena en esta hora de luz, ¿no? Y entonces empezamos y hacíamos también como unos esquemas donde íbamos metiendo las escenas con la luz que después también acabamos de desarrollar con la ayudante de dirección, con Laura Rom. Es un poco ese trabajo que fue durante muchos viajes haciéndose. Y entonces hubo uno de los viajes, que no me acuerdo cuál era, pero que hicimos ese test que comentabas, que fue ya con cámara de 16 milímetros y ver cómo el río era en verano en 16, porque lo habíamos filmado en invierno con el corto de Didonau, ¿no? Entonces ese documento que nos ayudaba mucho a nosotros para ver los colores, para ver cómo el 16 se relacionaba con el río, también sirvió mucho como carta como elemento clave para la presentación a la hora de encontrar agentes de coproductores, agentes de ventas, distribuidores, ¿no? Era como un elemento muy clave porque era directamente el río, que después lo voy a poner justo con una cosa de casting. Me interesa un poco preguntarte esto que comentas, que veo que también lo hacen ahora, o lo hacéis varios directores y directoras, de alguna forma probar a rodar en el escenario algunas de las cosas que después, como pequeños test, que en este caso que resulta en un cortometraje como Dieudonau, ¿no? Estaba pensando también en Irati Gorostidi y Aro Berria y su cortometraje Contadores o San Simón, ¿no? Que de alguna forma son pequeños espacios para experimentar y después, aunque obviamente no es el mismo caso, pero sí que pues querer hacer un corto, ¿no? Como para probar un poco. También entiendo que es quizá el momento en el que pruebas al equipo técnico con el que después vas a trabajar, aunque sea parcialmente. Sí, y también a la vez, hacer esos cortos es casi un lugar de supervivencia, porque cuando estás realizando un largo y levantándolo durante 7 años, yo lo que adoro más es rodar. Entonces el hecho de no poder rodar es muy frustrante. Entonces los cortos te mantiene activo, ¿no? Y ahí, como bien dices, con los cortos fuimos haciendo una familia que de repente casi todos están en el largo. Incluso en el largo después se unió más gente, ¿no? Entonces, como son muy claves. En ese caso con Didonau yo quería ir al río, pero claro, tenía mucho miedo de perder la ilusión para filmar el río en verano. Entonces no quería hacer una película en verano, ¿no? Del corto, porque pensaba, si hago un corto que se parece a Strain Ryu, después tal vez no voy a querer filmar el largo. Tenía ese miedo, ¿no? Entonces fuimos a esos lugares, pero en invierno. Y lo rodamos todo en invierno en diferentes espacios que después aparecen en verano en Strain Ryu. Una última pregunta sobre las localizaciones. Me gusta mucho, lo hemos comentado en alguna ocasión, la presa final, ¿no? Y esa sensación de liberación, ¿no? Que se produce y también como que la película entra como en un tempo distinto, ¿no? Una vez que sube la presa y el barco pues empieza a ir un poco más a la deriva. La importancia de ese espacio, ¿cómo lo encontraste? Sí, yo creo que la presa estuvo muy en el guión, como muy desde las primeras versiones, y porque todos los ríos, el Danubio, el Rin, la Loire, todos esos ríos tienen esas presas, ¿no? Que cuando vas en bicicleta también las vas viendo y van cortando el río, y en verdad después de cada presa el río es cada vez más grande, ¿no? Entonces había algo de que era un elemento, un espacio muy fuerte simbólicamente, pero también sobre todo físicamente, ¿no? En el momento en que de repente el personaje está ahí solo y se encuentra Didac en ese momento en que va a cruzar un umbral en el que de repente es otro espacio, el río es mucho más grande, ¿no? Entonces algo del miedo, de cómo de repente cruje esa presa, que eso, por ejemplo, el sonido de la presa, el crujir, no lo descubrimos hasta la localización artística, con el diseñador de sonido Uriol Campi, que estaba también con nosotros. Y ahí de repente descubrimos eso y él grabó ya esos sonidos, que son sonidos que después aprovechamos para la música con Nicasson, ¿no? La música original que aparece en algunos momentos de la película. Pero sí, me interesa lo simbólico, pero sobre todo me interesa lo físico, ¿no? O sea, cómo Didac de repente siente que ese agua que va bajando casi como una prisión, y que de repente ve que de repente está encontrando en otro sitio, ¿no? Está yendo hacia otro sitio y se abren las puertas.
Si te parece, pasamos al guión técnico fotográfico, que es otro de los materiales que has traído para compartir en la sala. Y bueno, creo que ahora ya sí le podemos dar también el paso a Pablo, porque la verdad es que la fotografía de Pablo Paloma es espectacular. Espero que sea reconocida también. Y quería preguntarte un poco, cuando podamos ver también sí, acabo el de guión. cerrar la carpeta. Bueno. A ver. Aquí, vale, guay. Guión técnico, voy a poner el guión técnico, que es un documento. O sea, yo hay momentos en que el guión literario ya no, o sea, lo trabajo durante mucho tiempo y hay un momento en que ya no le hago caso demasiado. Y ya lo dejo aparte cuando tenemos el dinero. No, pero y entonces empezamos antes del rodaje a trabajar el guión técnico con Pablo durante meses. Y en rodaje, sobre todo, nos centramos en ese guión técnico, ¿no? O ya ni en eso, sino que en lo que tenemos en el presente. Pero bueno, el trabajo de guión técnico es muy, muy, muy importante. Y en este caso, con Estran Ryu, hicimos este guión técnico que yo nunca lo había hecho con imágenes, ¿no? Siempre lo habíamos hecho con... Bueno, Pablo, coméntalo tú mejor. ¿Qué quieres que comente, Jaume? No, un poco cómo funcionaban esas jornadas en que trabajábamos un poco a partir del literario y el guión técnico. Bueno, Jaume es súper cinéfilo y es genial porque es muy trabajador y bueno, no compartimos mucho el tipo de cine que nos gusta. Y entonces, aparte de este guión técnico, nada, trabajamos con un montón de referentes de películas y generaste esas secuencias de montaje increíbles que era sobre temas, ¿no? Entonces... Sí, eran secuencias de montaje de referentes que eran como de 10 minutos que compartía, o sea, montajes que compartíamos con todo el equipo, ¿no? Antes del rodaje. Entonces, hay algunos después, pero como diferentes montajes de diferentes motivos visuales y sonoros. Y estoy de acuerdo con Jaume que, bueno, a mí me mola como preparar mucho y tener muchos referentes y apoyarnos mucho en imágenes, pero después intentar borrarlas un poco. Y nada, esto está muy bien para compartir y con el equipo de foto, por ejemplo, es genial, pero también mola desaprenderlo en rodaje, ¿no? Como tenerlo interiorizado, pero después en rodaje ni verlo, ¿no? Yo me acuerdo que al final era un poco... la intuición y haber trabajado tanto, casi que ya cuando un rodaje es tan intenso, bueno, en este caso era un rodaje muy marcado de tiempos y había un equipo grande y un engranaje y nada, todo este trabajo era muy importante para después ya ir un poco casi sin hablar y yendo teniendo espacio para improvisar, pero bueno, no teniendo que improvisar desde cero, ¿no? Teniendo todo este background interiorizado para poder ser libres de tener todo esto como dentro, ¿no? De nuestro y sí, dejarnos llevar, pero con esta base tan... Sí, ahí hay en eso que dice Pablo, para mí fue muy clave también una guía que es un día escuché una entrevista de Hou Xian-Xian que decía que en rodajes lo más importante es lo que tiene enfrente, ¿no? Lo que está pasando en el momento. Pero claro, no puedes llegar a ese momento si no hay un trabajo previo, porque entonces no lo captas, no lo puedes coger, no eres rápido. Y ahí Pablo, sí, no lo veía, es que el guión técnico casi no lo mirábamos en el rodaje. Aparte también cuando lo teníamos en papel, yo por ejemplo en mi caso o en el iPad lo perdía todo el rato. El iPad, o sea, el papel, entonces había un punto que ya era un desastre, entonces ya era simplemente estar lo que teníamos delante, ¿no? Y hablar mucho con Pablo. Muchas veces tú, Pablo, también, como habíamos hablado tanto, ¿no? Como que casi siempre empezabas montando tú la cámara y el plano, y después yo iba ahí, miraba, cambiaba, pero casi que es muy bonito esa relación porque es como un tercer brazo casi, o sea, es como algo de... Confío plenamente, absolutamente en Pablo, ¿no? Os conocéis desde el primer año de la Escuela de Cine también. Mi pregunta es si siempre supiste que iba a ser el director de fotografía y cuándo empezasteis a trabajar juntos, ¿no? Porque de 9 años o 10 que lleváis preparando el proyecto, ¿siempre fue él? ¿Siempre trabajasteis juntos? O sea, no, porque el primer corto, ella y yo, iba a ser Pablo, pero al final no pudo. Y entonces fue Marina.
pero sí que ya en ese momento ya quería trabajar con Pablo. Entonces con Pablo sí que le dije, con Dido Now no te escapas, ¿no? Y ahí con Dido Now sí que ya rodamos juntos La Nostra Habitació, que es el otro corto que hemos hecho el año pasado. También hemos trabajado juntos y sí, espero muchos años, la verdad, trabajar con él. Ha comentado Pablo también que eres muy cinéfilo, que es así, y que manejabais muchos referentes. Y me gustaría preguntar por cuáles son, en general, algunos de referentes, digo, de tu cinefilia, pero en particular los de esta película. Sí. Hay uno que es un referente guía para el guión, por ejemplo, que es Un verano con Mónica, de Bergman. Sobre todo en esa idea de decepción un poco, de lo idílico y después la decepción o lo desconocido. Pero después también mucho el cine de Hou Hsiang-hsien, mucho en el movimiento, ¿no? O sea, con Pablo mirábamos mucho las imágenes de Hou Hsiang-hsien, los movimientos de cámara, los tiempos, los ritmos. Después también mucho Terence Davis, también en los movimientos y en la poética y en la música, ¿no? El trabajo de la música y de las transiciones. Y después también, por ejemplo, en la dirección de actores, me fue muy útil en ese caso Maurice Pialat, ¿no? Sobre todo Anos Amours, creo. Quizás podamos aprovechar este pie para pasar al proceso de casting, porque bueno, ya habéis visto la película y hay el personaje protagonista, Didac. No sé cuánto tiempo te costó encontrar a Jan, que es realmente, ahora cuesta mucho imaginarse un rostro mejor y una interpretación mejor, ¿no?, para ese personaje. Habiendo leído yo el proyecto desde hacía mucho tiempo también, después cuando por fin lo ves encarnado, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de casting, ¿no? Y después, ya una vez que están, también combinar actores que son su primera película con otros que quizás tengan más experiencia en cine o en teatro. La dirección de actores también, ¿cómo la trabajaste? Hicimos un cast... O sea, había un momento que pensé, ¿vamos a buscar una directora de casting profesional o no? Y ahí hablé con Carla Simón y me dijo, lo más importante es que tú estés siempre ahí. Y me dijo, encuentra una persona que sea muy buena organizando también. Entonces ahí pensé en Martina Roura, que no había hecho nunca un casting y que es actriz, pero que es muy organizada. Entonces con ella y yo hicimos el casting durante 4 meses y vimos 850 chicos. Entonces Jan apareció el 600, más o menos. Teníamos algunos que nos gustaban, pero claro, no, ¿sabes eso que dices? Que te fuerzas un poco a que te gusten más, porque dices, es que si no, no tengo peli. Pero claro, en el momento en que aparece Jan, o sea, estábamos Martina, Julia Suley, que nos ayudó en Street Casting, y yo en la sala, apareció Jan y nos cambió la cara. Y Jan nos lo recuerda siempre, que tuvo claro que era el seleccionado por nuestra expresión. O sea, porque disimulamos nada, ¿sabes? Que es muy poco profesional, en verdad. Entonces, os voy a compartir este momento, que es... Bueno, porque aparte, bueno, por otro lado, retomando eso del casting, yo cuando tenía 14 años hice un casting como actor y salí en una película durante una semana, y el casting fue de las peores experiencias de mi vida. Entonces yo no quería que la gente a quien le hiciera el casting viviera la experiencia que yo viví, ¿no? Y entonces hacíamos un casting que era más una conversación, y ahí me ayudó mucho en la web Inside Cinema ver también los procesos de casting de Jonás, que está por aquí. Y miraba mucho esos documentos también, de decir, ostras, cómo hacerlo, ¿no? Y cómo generar esas conversaciones, o con quién le impide, ¿no? Que lo vimos aquí, el formato de instalación, cómo hacer esa... Sí, cómo acercarnos a ellos y cómo sea un encuentro. Entonces al final también hicimos una radiografía de Barcelona y de bastantes zonas de Cataluña, de la generación de hoy en día, de cómo eran los chicos de hoy en día, ¿no? Y era muy interesante de repente ver cómo diferentes perfiles y diferentes ideas y pensamientos. Pero cuando apareció Jan, os voy a compartir ese momento en que le proponíamos simplemente que nos dijera... o sea, hacíamos un ejercicio que Cristina Pérez, la directora de casting del Agua, sí que nos asesoró un poco y nos dijo que hacían un ejercicio que era que contasen un recuerdo en primera persona y en presente. Porque la mayoría de los chicos lo que hacían era irse al pasado, un recuerdo o un sueño. Entonces, si veíamos que el chico entraba en el presente, es que después en rodaje
podría tener la capacidad también de entrar en el presente, ¿no? No está subtitulado, eso lo siento. I, Ara, a veure si ens pots explicar un somni que hagis tingut o un record d'alguna cosa que t'has... Y pero bueno, también, aparte en este vídeo, lo que hice es montar el casting de Didac con las imágenes del test que hicimos con Pablo para ver cómo funcionaba el rostro con el paisaje. El que és important és que ens ho expliquis en present, com si ho estiguessis visquent ara i aquí, i ens ho anessis explicant. Vale. Estic anant a bàsquet, vale, a entrenar, i com que el meu germà, que és més petit, juga en un equip de sota, va a l'entrenament abans. I llavors, com tens el poble del costat, ja hi anem tots i jo me l'espero a la biblioteca. I així aprofito també per fer els deures i tot. I llavors vaig caminar fins al pavelló. Vale, i estàs enamorat d'entrenador? No. T'ha passat alguna vegada? No. Però atracció per algunes... Esto, Jaume, entiendo que lo hacéis para ir ya imaginando, sí. ¿no? ¿Cómo sí. puede ser? Aparte también, claro, en ese momento pues sí, la música también de Ralph Heidel, que era una opción de compositor, que al final no fue, pero también había esa relación de poner el espacio, la música y Didac, ¿no? Digamos, bueno, Jan, pero y a ver cómo funcionaba. Y aquí hay un momento en que no... perdón por los subtítulos, pero hay un momento en que Jan habla le preguntamos sobre el amor, ¿no? Entonces nos parecía muy importante que la persona estuviera en el mismo momento vital que Didac, ¿no? Entonces esa pregunta era muy clave también. También les decíamos que contasen lo que quisieran, ¿no? Pero ahí vimos que de repente no había experimentado nada. ¿Y el resto de los actores y actrices también lo tuvisteis tan claro como con Jan en cuanto les visteis, o el proceso, entiendo que fue otro casting distinto? Sí, con Barnat, por ejemplo, que es el hermano, Biel, él se apuntó al casting para saltarse clase. Y va un poco con el personaje sí, también, claro, ¿no? totalmente. Pero entonces había algo de que, como Biel es un personaje que siempre está en la mirada, ¿no? Siempre está en el contraplano. O sea, como que es un personaje que a través de Biel yo creo que entendemos cómo Didac va creciendo, a través de cómo lo mira. Entonces era muy importante la mirada de Biel. Y en el casting hacíamos un ejercicio también de mirada, como de ir resiguiendo a alguien andar, ¿no? Y a partir de ese ejercicio de resiguir a alguien andar, y os decía, en plan, con Barnat, por ejemplo, decía, ahora más triste, ahora más alegre. O sea, cosas como muy... Normalmente les dicen que es lo que no tienes que hacer. Decir, en plan, ahora alegre, ahora triste. Pero con Barnat funcionaba increíble, ¿no? Entonces, toda la dirección con él fue así. No, ahora estás más triste, ¿no? Y de repente él debía recuperar alguna memoria o algo y entraba totalmente en esa sensación, ¿no? Y entonces en el casting, sí, Barnat fue muy clave. Teníamos 3 finalistas y hicimos un encuentro con Jan y cada uno de los 3. Y el que funcionó más a nivel también, no sé, físico, era con Barnat. Bueno, es un personaje clave también, ¿no?, en la película, porque en el final casi te da la sensación de que es su mirada, ¿no?, la que al final queda. Y bueno, los hermanos al final no es un personaje, aunque tenga menos tiempo, digamos, que de pantalla, pero que ahí también tenía que funcionar muy bien. No sé si es la química entre los hermanos o que funcionaran bien, ¿no?, juntos. Sí, aparte hay algo del final que si no es un personaje que solo como queda muy pequeño a veces en la película, ¿no?, que siempre está en la mirada, y yo quería regalarle también un momento final en el cual la película pasa a su punto de vista y puede nacer una nueva película, ¿no?, a través de ese plano. Y ahí Barnat, esa toma, por ejemplo, en rodaje, no la pensábamos como un final, sino que fue muy por un poco al azar. Y Mónica Cambra, que era el script, dijo, vamos a filmar otro plano por si acaso, porque lo vais a necesitar en montaje. Y cuando Meritxell Coley vio este plano, nos dijo a María Castán, que es la otra comontadora, y a mí, mirad este plano. Y de repente yo me quedé alucinado también, como no recordaba haberlo filmado, y con la interpretación de Barnat. Y ahí yo justo en ese momento puse la música de Reader the Eagle encima, que me la recomendó Spotify. Vaya.
Y claro, de repente y tenía muy pocos oyentes y de repente fue como... Pero fue muy fuerte porque la puse encima de la imagen y la parte instrumental de la música coincide con las panorámicas del plano. O sea, hay dos momentos instrumentales y coincidían con las dos panorámicas. Y fue como, esto es un señal. Después te iba a preguntar por esto, pero bueno, veo que tiene menos magia de lo que parece. Claro, tiene... O mucha. Claro, tiene mucha... O sea, tiene poca magia pensando en mi ego. Porque en verdad, sí, no es una idea de repente ahí como... Pero es muy mágico porque de repente hay algo como que está vivo, ¿no? Y que creo que la dirección muchas veces es en estar atento y relacionar las cosas cuando tocan relacionarlas, ¿no? Y ahí, pues mira, fue el azar. Después volvemos al sonido de la música, pero por terminar un poco con el tema de interpretaciones, después en el set, ¿cómo era trabajar con lo que te comentaba, ¿no? Actores que están en su primer papel y otras que ya tienen pues una mayor experiencia? No sé si también no sé si se hizo también un poco familia entre ellos, ¿no? Que también esto suele pasar a veces, como que los roles se trasladan después a la realidad de alguna manera. Sí, o sea, para mí cada actor es una dirección diferente, o sea, tengo que tomar una dirección de actores diferente. Entonces, Jan, por ejemplo, es una persona que, como veis, es bastante tímida, bastante introvertida, entonces el trabajo con él era muy técnico, en verdad, de conocernos mucho, de que él me conociera mucho, que confiase mucho y de hacer muchos ejercicios técnicos, que muchos de ellos los cogía de Inside Cinema y de Cinema en Course, ¿no? Como ejercicios muy técnicos, muy prácticos. Después con Barnat, por ejemplo, era mucho más fácil, casi no había que dirigirlo. Rock, decimos que es el pequeño, el que hace que era el dialoguista de la película casi, porque tenía una creatividad brutal. Y después, por ejemplo, con Nausicaa, claro, es una actriz ya con mucha trayectoria, ¿no? Entonces era increíble trabajar con ella porque era fácil también en ese sentido. Pero ella fue muy generosa también en el hecho de decir, voy a cuidar también de estos actores, de estos chicos, ¿no? Y voy a ayudarles también. Entonces yo creo que también hay una cosa muy importante en rodaje, que es que los actores conozcan, y el director también, que conozcamos las limitaciones de cada uno de los actores. Entonces, si conoces la limitación del otro, puedes ayudarlo cuando sientes que necesita la ayuda, ¿no? Entonces es como un trabajo mucho de escucha entre ellos, y para hacer eso necesitábamos como mucho tiempo juntos. Y entonces hicimos como durante 4 meses varios encuentros en el que eran plantar tiendas, desmontar, comer, y después nos fuimos un fin de semana juntos. No sé cómo vamos de tiempo, porque... Bien. Vale. Porque ahí hay otro documento que hicimos que nos fuimos un fin de semana a una casa y estuvimos como haciendo un poco el sistema de Carla Simón, mucho también, ¿no? Y de muchos otros cineastas, de hacer escenas que tuvieran relación con la película, pero que no fueran en la película. O el camí sense entretenir-nos a agafar folletes, però sense entretenir-nos molt. Què? Com això? Tu vols que ho dius que? Diu, Espera, es que este comentario de Pablo es muy bueno. A ver. El drama es cuela en la vida. El drama se cuela en la vida, ¿no? Porque, o sea, lo que estaba pasando es que en verdad se habían dejado las hojas y unas hojas que estaban recolectando. Entonces aprovechamos el momento que habían perdido las hojas para generar también un poco una ficción, ¿no? Y jugar a eso de que le llamase papa ya y que había esa relación, ¿no? Y este fin de semana sucedió mucho antes del rodaje, pegado al rodaje. Wow, no me acuerdo. Tu, Pablo, te'n recordes quan va ser això? Si va ser un mes abans o 2 antes, varios meses. No, quería saber si ya era una especie de también un poco de, no sé, obviamente ver cómo funcionan entre ellos y también un poco de calentamiento, ¿no? Para ellos, para después entrar ya más, no sé, al rodaje de ya un poco más metidos en el personaje. Sí, sobre todo era que cogieran confianza entre ellos, ¿no? Y que se conocieran porque de repente hacíamos esto, pero también muchas cosas que era simplemente estar juntos. Porque después de escenas no las ensayamos mucho. Ensayamos alguna conversación entre madre e hijo, que tal vez era un poco más complejo hacerla, pero no... Sí, yo creo que era un mes antes esto, ¿eh? Después ya nos pusimos a hacer como todo el trabajo de pre-fuerte,
pero hacíamos como diferentes momentos, ¿no? Sobre todo de hacer dinámicas de personajes que tuvieran un poco de memoria de personaje, ¿no? También de que después podían utilizar en rodaje. Y también aprovechamos también para hacer como filmamos con 16 también ese fin de semana. Entonces, como de repente el 16 también ver cómo esos cuerpos que siempre los habíamos visto en digital, cómo se veían en 16. Antes de abrir el turno de pregunta, porque me gustaría que pudiera intervenir cualquiera que le apetezca hacerte alguna pregunta, pero sí quería preguntarte un poco por el diseño de sonido. Algo ha salido ya con el ruido de la presa que después utilizasteis o la canción final, pero también la importancia del agua. Por ejemplo, recuerdo la escena de el paseo con la madre, entre Didac y su madre, en el que acaba convirtiéndose en otra cosa y empezamos como a oír ese ruido del agua, ¿no? Que es el que nos va llevando como entrando en otro universo distinto al de la realidad, ¿no? Entonces, es un diseño de sonido que es un trabajo muy interesante que te lleva a otro lugar, ¿no? De forma narrativa también. Sí, ahí es muy importante el trabajo de Oriol Campi, que es el diseñador de sonido, cuando fuimos a las localizaciones artísticas o las técnicas, perdón, que ya íbamos éramos unos 10 personas, ¿no? Entonces íbamos a los sitios y a veces empezábamos con él grabando el sonido del espacio y todos escuchando, para después empezar como a planificar un poco la escena. Y ahí, por ejemplo, el pueblo, era un pueblo, pero después en la película cada uno se imagina lo que es, ¿no? Pero encontramos con Pablo en las artísticas, creo, ese pueblo que de repente tenía un riachuelo, o sea, un canalillo, en medio del pueblo, ¿no? Y que parecía un pueblo detenido en el tiempo. Entonces había algo ahí como, wow, ese sonido del agua ya existía en ese espacio, ¿no? Entonces, cuando Oriol llegó a ese sitio, también quedó fascinado y empezó a grabar ese sonido, que después Oriol es el que hace el diseño sonoro en la postproducción y utiliza todo ese sonido, ¿no? Entonces sí que el sonido del agua nos permitía como esa entrada a ese lugar más onírico, más ambiguo, y no tan realista, ¿no? Porque empieza la escena como más realista con el sonido del camping, que también con Amanda Villavieja estuvimos como grabando. Ese día tenía varios micrófonos en todo el camping ella, grabando conversaciones de gente y sí, acciones y como movimientos, ¿no? Pero el sonido es algo como que quiero tenerle mucha como atención y quiero darle más, porque muchas veces tiene muy poco espacio en el rodaje. Incluso a veces quieres darle más espacio y cuesta mucho darle. Entonces, mi intención también para el próximo proyecto es aún darle más y decir, los eléctricos o fotografía muchas veces tienen muchas horas, ¿no?, de trabajo y después el sonido no puede empezar hasta que no está preparado la luz. Pues intentar que ese tiempo sea bastante paralelo igual, ¿no? O sea, que sonido tenga al mismo tiempo que foto. Cuesta, pero bueno, es un trabajo. Creo que también un punto de responsabilidad como cineastas de intentar cambiarlo en los planes de rodaje y en las dinámicas de producción. Después, en tu película esto, ¿no? Ese es el sonido el que introduce siempre al personaje que sale de las aguas, ¿no? O sea, ya le oímos antes de verle casi siempre, ¿no? Eso también hay algo que sí no entiendo que no surge solo en el rodaje, sino que es algo que quizás ya estaba un poco previsto o buscado. Sí, o sea, en el guión ya había anotaciones de estas, pero también hay mucho aquí del momento de postproducción, de cuando coge la película Oriol y Oriol no quiere que yo esté en la sala. ¿Por qué? Porque soy muy pesado. Entonces quiero en plan, no, pues este sonido no me gusta. Entonces, Oriol, no, estoy probando. Entonces ya simplemente me dice, no, yo voy a estar 2 semanas, pues vienes y ves lo que he hecho, ¿no? Y entonces es verdad que con Oriol ya llevo trabajando tiempo, entonces ya confío mucho en él. Y entonces él empieza a proponer cosas. Y yo creo que todo ese trabajo sonoro de aguas, cuando antes de aparecer Alexander, lo intensificó mucho Oriol en el proceso de postproducción. Me gustaría abrir el turno de preguntas. Ahí veo que hay alguien con la mano levantada. Muchas gracias por esa película preciosa. Quiero preguntar acerca del dossier. He visto que hay 75 páginas. ¿Me puedes hablar un poco acerca de qué contenidos deberemos de incluir en el dossier? Porque acabas de mostrarnos algunas páginas, pero ¿puedes hablar un poquito más, por favor, acerca del dossier? Porque, claro, son 75 páginas, ¿verdad?
O sea, me acuerdo, creo que Mariona, en verdad, cuando le dije que tenía un dossier de 75 páginas, un poco me mata. O sea, porque es verdad que normalmente no te recomiendan que en las ayudas haya un dossier de 75 páginas. Pero yo creía realmente muy necesario que ese dossier tuviera ese volumen. También porque fuera un dossier que no contenga mucho texto en una página, sino que el texto se vaya repartiendo con las imágenes, para que quien lo lea en una convocatoria no se aburra, o no se canse, o no se abrume. Entonces hay un punto de que creo que en ese caso necesito que el dossier sea largo, porque si no es verdad que ya no entra. Pero claro, en el dossier hay de todo, hay pues los dibujos de la coreografía de bicicletas, hay mucho de la propuesta formal. Bueno, muchas veces en las propias convocatorias te piden como exactamente lo que puedes proponer. Después ya a veces yo proponía otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el mapa del río y al lado toda una serie de de fotografías de localización que podías viajar la película sin haberla hecho, podías viajar por las localizaciones, ¿no? Y etcétera. Si tenéis alguna pregunta más, sí. Hola. Más que una pregunta, es una petición. Me interesó mucho ver cómo trabajas con el guión técnico. Si pudiéramos hacerle un poco de zoom, verlo un poquito más y ver qué es lo que pones en el guión técnico. A ver. Sería muy valioso. Tenemos que coger, Pablo, la mejor página, ¿no? Porque, mira, a ver, yo creo que es un guión técnico. Bueno, es verdad que yo nunca he ido, o sea, nunca he ido a una escuela de cine porque entiendo que Cinescola, bueno, es una escuela justamente. Nunca me han enseñado cómo hacer las películas. Y Cinescola no te enseña a hacer cómo se hacen las películas, sino que te acompaña, ¿no? Es casi como una residencia de 1 año y medio. Entonces yo lo hago un poco por intuición. Pero aquí tengo un poco de descripción, plano, tipo de plano, movimiento, dispositivo. Esto es importante. Sí, el dispositivo era cómo queríamos rodar las escenas, ¿no? Porque cada escena está rodada diferente con cuánta gente va a estar en set, cuánta no. Eso nos ayuda mucho en el plan de rodaje. Sonido. Bueno, aquí el tipo de emulsión. Música, diálogos, iluminación, arte, estilismo y localización, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, esta escena es la primera, ¿no? Es la de las bicicletas. Tenía como referentes como, por ejemplo, muy teleobjetivo, planos muy cerrados, rapidez, movimiento, digamos como componiendo un poco la escena con diferentes referentes. Que por otro lado muchas veces no. Hay muchos cineastas en verdad que dicen que no trabajan con referentes porque tienen miedo a copiar. Yo para mí creo que como más referentes tenga, más difícil copio. Porque tengo tantos que también me olvido de ellos, ¿no? Lo que decía Pablo, de olvidarse de los referentes. Si tuviera 3, siempre haría caso a esos 3 referentes. Entonces un poco es como lanzar aquí todos los referentes que nos ayudan un poco también para comunicar la película. Pero después cambia mucho, ¿eh? Por ejemplo, aquí la película empezaba con las bicicletas, después se iba como que Didac aparecía en el camping y veía el camping de lejos. Y eso hubo un momento, que es otra cosa que Carla Simón lo he escuchado decir, que decía que cuando está poco antes de rodar, piensa qué escenas le dan mucho palo rodar, que no tiene ganas de rodar. Entonces se las quita del guión. Y para mí había algo ahí muy importante también, de que cuando vas a rodar, decir, ostras, que tengas que siempre haya el deseo de rodar. Y ese momento en que Dida veía el camping de lejos, cuando estábamos días antes, fue como, no, qué pereza. Entonces no la rodamos. Aparte después también, por ejemplo, hay una cosa muy importante, que es que Meritxell Culey, que es la co-guionista, después es también la comontadora. Entonces en el montaje reescribimos toda la película, ¿no? Entonces, como hay decisiones de estas por pereza en el rodaje, de repente quedan agujeros también, ¿no? en el guión. Entonces, al final después es un trabajo de volver a reescribir la película, que acaba siendo una película muy parecida al inicio de cuando la empiezas a escribir, ¿no? Que eso también es muy bonito. Muchas gracias por una película preciosa, de principio a fin, muy conmovedora. Es precioso tu trabajo de dirección de actores y de casting. Y quería saber cómo trabajaste las escenas de intimidad. Sobre todo me sorprendió pensando en que en el casting justamente Jan dice que no ha tenido ninguna experiencia, y como que además
encima de no tenerla es como no, como que se cierra un poco, y luego lo que logras en los momentos de profunda intimidad con el otro chico es muy bello, ¿no? Como que hay algo muy verdadero, y quería saber cómo habías trabajado esos momentos. Muchas gracias. Voy a poner el ejemplo de la escena del beso, ¿no? Que me parece como un momento muy íntimo también para ellos, como actores. Porque, por ejemplo, Jan nunca se había dado un beso en su vida, ¿no? Entonces, y tampoco, cuando trabajamos con él, no era en plan, no va a ser tu primer beso, es tu primer beso dentro de una película, ¿no? Va a ser tu primer beso físico, pero no tu primer beso en la vida, ¿no? Y eso era como algo que le repetíamos como muy importante, porque el primer beso lo va a decidir él. Entonces, claro, sí que había como ahí en esa escena dos actores muy diferentes, ¿no? O sea, Jan, que no era actor previamente y que de alguna forma en esa escena sí que estaba nervioso, estaba sintiendo el momento, y después Francesco, que es el que hace de Alexander, que ya había trabajado en teatro y en cine anteriormente, ¿no? Entonces, cuando me puse a buscar a Alexander, quería alguien que fuera humanamente increíble, ¿no? O sea, que no que fuera un buen actor o un mal actor, o sea, eso era importante, pero no tanto. O sea, lo importante era que fue humanamente, que fuera muy, muy increíble. Entonces, Francesco durante todo el rodaje acompañó mucho a Jan, lo ayudó mucho y como cogió como confianza con él. Y eso fue también una estrategia, porque yo quería que Francesco estuviera siempre en el rodaje. Pero me dijeron, ¿pero cómo va a estar siempre si no rueda todos los días? Y entonces yo pensé, tiene que hacer algo. Yo pensé, ¿qué puede hacer? Entonces Francesco hizo el making of de la película. Y ha hecho un making of precioso de 50 minutos, que entonces tenía algo que hacer, ¿no? Pero ese making of, él a través de la cámara también hacía que se relacionase con la gente del equipo, ¿no? Y que cogiera esa intimidad. Entonces esa escena del beso la planteamos con Tabata Cerezo, que es la coordinadora de intimidad, y la planteamos en el barrio de Pukenau. Es como, quería una esquina, ¿no? Una esquina en donde solo estaba, en el momento del beso, solo estaba de la toma, estaba Pablo grabando y Alfonso con el micrófono. Después éramos tres que estábamos cerca, pero que no nos veían, que era Tabata, Mónica, la script, y yo, viendo en el monitor, ¿no? Y todo el resto del equipo estaba como mucho más lejos del set. Y con Tabata antes habíamos trabajado el momento, pero sin darse el beso, sino que se ponían como nariz con nariz, frente con frente, para coger intimidad, pero claro, no podían darse el beso, porque yo quería también que ese beso fuera como por primera vez que lo captase en la película, ¿no? Y claro, hay ese momento muy bonito en que Jan hace ese beso en el aire, y bueno, porque se nota como la patosidad del primer beso, ¿no? También. Entonces, pero me acuerdo, yo estaba muy nervioso, porque a veces, claro, hay una responsabilidad cuando haces esto con un actor tan joven. Entonces estaba muy nervioso y me acuerdo que hicimos 2 tomas. Y cuando acabó la primera toma, yo los hacía primero antes correr por todo Pukenau, por todo el barrio, para que llegasen cansados, pero también para desestresar, ¿no? Y me acuerdo de cuando hicimos la segunda toma, que Jan estaba, antes de hacer la segunda toma, estaba eufórico, estaba feliz. Yo creo que estaba feliz porque porque estaba orgulloso de él mismo, porque había sabido hacerlo, ¿no? Entonces me quedé tranquilo en ese caso. La próxima vez, Jaume, tenemos que hacer la sesión después de ver el making of, ¿no? No sé dónde se va a estrenar eso, pero... El making of lo vamos a publicar en Inside Cinema, que es este sitio de que se recogen muchos proyectos y el proceso. Y claro, son 50 minutos. Y hay un momento en el making of muy bueno que Pablo aparece, o sea, en una toma que estábamos haciendo del seguimiento de Mónica por el barrio, con la Steadicam, que hubo una toma que fue muy mala, y aparece todo el equipo y Pablo aparece y dice, tu película va a ser mejor que la nuestra. y es verdad que el making of es precioso, porque aparte está hecho por alguien joven, ¿no? De 19 años, que hace un montaje muy joven también, ¿no? Entonces, bueno, tal vez lo podemos presentar en algún Muchas ganas de verlo. Sí. Si tenéis alguna pregunta más, tendríamos tiempo para allá arriba. Bueno, yo quería preguntar sobre la primera escena,
¿por qué decides terminarla con el prota mirando directamente a la cámara? Pensaba que sería algo que resonaría después, sí, que volvería a mirar en algún otro momento y no lo hacía, entonces quería saber por qué esa decisión. Sí, bueno, o sea, sí que... no, estaba recordando. En rodaje, mira a cámara porque yo le estaba chillando desde la barca. Pero después, claro, eso coge fuerza en el montaje, ¿no? Y de repente sí que hay algo de como ya una primera conexión del personaje con no sé, a ver, esto también creo que lo dejo un poco para vosotros, pero sí que hay algo de conexión con el espectador, ¿no? Como está mirando el espectador, pero también está mirando a él mismo un poco. O, como decía Irati, mira al hermano del final, de la última toma. Sí, sobre todo creo es como... Hay otra cosa en esa escena. Van apareciendo muchos personajes, ¿no? Entonces, quería puntuar también con quién vamos a seguir más el viaje. Entonces, el hecho de terminar con esa mirada a cámara puntea que realmente, aunque el punto de vista a veces se transforma en la película, seguimos a Didac, ¿no? Y sí que hay algún otro momento que mira a cámara, por ejemplo, cuando llueve, creo que está casi mirando, o muy cerca de cámara. Y si no mira a cámara, siempre mira muchas veces hacia atrás, ¿no? Que es otra cosa que es como que mira hacia un pasado, mira hacia un recuerdo un poco. Nos hemos quedado sin tiempo, Jaume. Yo te quería preguntar ya para cerrar, preguntar o pedirte que conectaras un poco con el Jaume estudiante de cine en la Cinescola y el tiempo, que echar un poco la vista atrás, ver el tiempo que ha pasado hasta que estás aquí con tu ópera prima, sabiendo también que hay muchos cineastas que ahora están precisamente acabando la escuela de cine y supongo que con proyectos y bueno, intentando levantarlos. No sé si tienes algo que decirles, ¿no? Porque al final es un camino largo y difícil también. Y bueno, pues no sé si es algún consejo la palabra, bueno, algunas palabras de ánimo quizás. Sí, a ver, yo creo que hay algo que diría que me parece como muy importante, que es encontrar, como tener paciencia y encontrar el tiempo para... O sea, no precipitarse en quién va a producir la película, o sea, en los productores, sino que como... hacer muchas reuniones con mucha gente, si no hay productor ya en el proyecto, que al finalmente que el productor te permita, yo creo, confiar en poder hacer la película que uno quiere, ¿no? Y con el equipo que quiere, que eso también es muy importante. Entonces luchar también por el hecho de decir, ostras, yo quiero trabajar con esta gente, intentar trabajar con esta gente. Y a mí me costó 3 años encontrar productora, porque iba haciendo reuniones, hasta que encontré a Xavi Font y a Andrea Vázquez, ¿no? Que fueron como claves para tener esa libertad y para unos productores que arriesgaron, porque al final era una ópera prima, podía salir mal, pero también creían ellos que si salía mal era una forma de aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo es el hecho de encontrar bien las personas con quien trabajas para después no tener sorpresas, sobre todo en rodaje o en montaje. Y después también siempre trabajar con amigos, trabajar con gente cercana que le va a importar el proyecto, ¿no? Porque hay un momento en el rodaje en que todo el mundo está cansado y si no es gente que quiera el proyecto igual que ti, se genera una mala sensación. Y después otra cosa, por ejemplo, que muchas veces se dice, y he escuchado muchos cineastas que dicen, oh, no, el rodaje es lo sufro muchísimo, ¿no? Y yo no quería sufrir. Después de 5 años levantando el proyecto quería disfrutar, ¿no? Entonces plantear un rodaje que sea para disfrutar con amigos, después de rodar salir a comer, los viernes y los sábados salimos de fiesta, y que sea un sitio de encuentro y de disfrutar, ¿no? Y también creo que es una posición al final, el momento en que te vas a rodar, decir, quiero disfrutar e intentar cómo hacerlo, ¿no? Pues muchas gracias por compartir todo esto y compartir los materiales y os pido un aplauso para Jaume. Gracias.